Agradezco nuevamente la oportunidad que me dan de compartir la palabra en esta tarde, porque ya es tarde. Pelea por su bendición. Ese va a ser nuestro tema. Y como mencionaba ahorita el hermano Gilberto, voy a usar un poco la Biblia. No sé si todos traigan su Biblia, pero quienes las traigan, la abren, porque antes de llegar a Génesis capítulo 32, del 22 hasta el 30, 31, vamos a retomar porque prácticamente lo que se dice en el capítulo 32 tiene como contexto los capítulos que le anteceden. Y si no retomamos un poco esa historia que se nos narra a partir del capítulo 25, pues va a quedar un poquito como corta la parte que vamos a explicar del capítulo número 32. El pasaje bíblico que vamos a estar revisando nos narra la historia del segundo encuentro que Jacob tiene con Dios. En vías de encontrarse Jacob con su hermano. Y ahí hay un asunto pendiente que Jacob tiene. Y que lo ha tenido desde el día en que salió de la casa de la familia de origen, con motivo de no solamente haber arrebatado la primogenitura, sino también la bendición del hijo mayor. Después de muchos años de extrañamiento, quizás más de 20, y algunos llegan a decir que probablemente 30 y quizás hasta 40. Casi 100 años de edad, Jacob. Deseaba volver a la cabaña de su tranquilo hogar en Berseba, porque de ahí salió. Pero toda esta historia está basada en la relación entre Jacob y Esaú. Y comienza con el nacimiento de los gemelos. ¿Recuerdan ustedes que desde que estaban en el vientre materno, desde ahí ya traían conflicto ambos? Porque desde el momento en que se le dijo a Rebeca que estaba esperando, Dios le dijo que desde el seno, desde su seno, ya había conflicto entre ambos. Dice el capítulo 25, versículos 19 al 23. Capítulo 25, del 19 al 23. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Por cuánto tiempo oraría? Aproximadamente por 20 años. Entonces estos dos chicos vinieron a nacer cuando Isaac tenía 60 años de edad. Y continúa el texto. Y lo aceptó Jehová y Rebeca, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esaú, como primer nacido, salió primero, dice aquí la Escritura, rubio, y todo él velludo como una
pelliza, dice más abajo. Jacob, como segundo, salió y dice aquí la Escritura, trabada su mano al calcañar de Esaú. No me puedo imaginar yo que en un parto un bebé esté con su mano sosteniendo el talón de su hermano. Y fue llamado su nombre Jacob. Nombre que significa agarrar el tobillo, el que traba del calcañar para derribar, y por extensión, el que defrauda, el que suplanta. Qué extraños nombres. Me acuerdo, por ejemplo, de cuando nombraron a Set. ¿Qué significa Set? Sustituto. ¿Cómo le van a poner a un hijo sustituto? ¿No? Aquí le pusieron este nombre a Jacob, lo que acabo de mencionar. Jacob suplantó a su hermano, obteniendo primeramente la primogenitura del hijo mayor, aprovechándose del hambre que su hermano traía cuando regresaba de la cacería, y luego engañando a su propio padre Isaac para que le concediera la bendición que le corresponde al primogénito por costumbre. Dicen los estudiosos que el hijo mayor heredaba normalmente una porción mayor de bienes que los demás hijos de la familia. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio se comienza a hablar que los hijos mayores recibían una doble porción. Probablemente Esaú no estaba recibiendo una doble porción, pero sí una mayor porción que su hermano Jacob. Además, también parece ser que el heredero estaba destinado a ocupar social y religiosamente la posición de jefe de familia, como punta de lanza. Todo esto había arrebatado Jacob a su hermano Esaú. Pero antes de esto, Esaú, como hijo mayor, había disfrutado de los privilegios de un primer nacido. ¿Cuáles eran esos privilegios? En primer lugar, era la primogenitura. Y en segundo lugar, la bendición del padre antes de que éste partiera. No obstante, Esaú no le dio importancia a su primogenitura y la canjeó, risada, por un plato de lentejas. Esaú perdía así una de las dos importantes ventajas del primer nacido, porque era una ventaja. Mientras tanto, Jacob daba muestras de ser una persona astuta y ventajosa. Más adelante, en el capítulo número 27, del 1 al 29, ahí encontramos el relato que nos dice que con la ayuda de su madre, Rebeca, engañó a su padre Isaac, ya anciano. Engañaron a Isaac para que le diera a Jacob la bendición de Esaú. Pero déjenme decirle algo, hermanos, hermanas. Díganme ustedes, con quién que haya tenido relación estrecha, y quizás no estrecha, Jacob no hizo de las suyas. Ni su hermano, a quien le arrebató la primogenitura y más tarde la bendición del padre, ni a su padre, al que le arrebató la bendición, ni su suegro la libraron.
Jacob parecía no tener escrúpulos de ninguna índole. Me hace pensar un poco en el pasaje de San Pablo cuando dice que en los últimos tiempos habrá hombres desleales, sin afecto natural. Un caso para psiquiatría. Jacob pensaba que el fin justificaba los medios. Sus intereses siempre prevalecieron sobre los intereses de los demás. Nos dice el capítulo 27, de los versículos 30 al 40, que cuando Esaú descubrió el engaño de su hermano Jacob, se desmoronó y entonces decidió matarlo. Recuerden ustedes que Isaac ya estaba, ni estaba en sus últimos días, todavía le faltaba mucho. Manda a sus hijos y al mayor le dice: ve y de tu cacería tráeme y prepárame para que yo coma y te bendiga. Oye, Rebeca, ¿de qué trata el asunto que está hablando Isaac con su hijo? Y esta ni tarda ni perezosa va y le dice a su hijo: antes de que esto acontezca, ve y hazte los siguientes preparativos. Uno puede ahí observar las coaliciones que hay en el interior de la familia, y no es aquella familia, las relaciones a veces que hay dentro de cada una de las familias nuestras. Como la madre prefiriendo al menor y como el padre prefiriendo al mayor. Una coalición que choca con otra coalición. Dificultades que entre pareja no pueden ser resueltas, pues hay que resolverlas a través de los hijos. Pero los hijos no están para resolver las dificultades de los mayores, de los adultos, de la pareja. La pareja tiene que resolver sus propias dificultades. Y una vez que Jacob engaña a su padre, en eso va entrando el hijo mayor. Padre mío, levántate, come de mi casa. Y entonces Isaac se estremece y dice: ¿quién eres tú? Yo soy Esaú, tu hijo primogénito, pero ¿quién es el que ha venido antes que tú? Y continúa diciendo Isaac: porque yo le bendije y será bendito. Tramposo, engañador, ventajoso, suplantador y sin escrúpulos. Y por lo mismo obligado al exilio. Rebeca avisa a Jacob el plan de Esaú, y aquel huye para salvarse la vida. Un documento del mismo medio ambiente en que se desenvuelve esta historia demuestra que la promesa oral de un padre a su hijo podía ser defendida ante un tribunal judicial. Así que si este Isaac se retractaba, este joven engañoso podía ir ante un tribunal de justicia y apelar a su derecho recién recibido. Es decir, que la bendición de Isaac era irrevocable, como lo destaca el versículo número 33. Ha venido tu hermano, lo bendije y será bendito. Aquí encontramos en primer lugar que Jacob tiene un primer encuentro nocturno con Dios, porque él se va de la casa. Muchos de los momentos vividos pueden haber transformado nuestras vidas para siempre. Jacob tuvo uno de esos momentos cuando huyó de su casa. Y nos dice la Escritura en el capítulo número 28, versículos 10 al 22, que soñó una escalera que alcanzaba el cielo.
El encuentro que tuvo con Dios ese día marcó su vida para siempre. Pero solamente había sido el inicio de una nueva vida, porque había que recorrer todavía un gran trecho. Cuando nosotros tenemos o tuvimos nuestro encuentro personal con Jesucristo y nacimos de nuevo, nos falta mucho por recorrer. Dice la Escritura que mientras dormía, le fue concedida la visión de una escalera entre el cielo y la tierra, y del Dios de su familia en lo alto en la misma. Y en ese sueño ocurrieron por lo menos un par de cosas. Dios hizo a Jacob el vehículo por el cual cumpliría las promesas hechas antes a Abraham a través de él. Segunda, pudo ver cuál Abraham el día de Cristo y gozarse en él, porque tuvo la visión de la escalera que llegaba al cielo. En su sueño tuvo la visión de la escalera que unía el cielo con la tierra. Tuvo la bendición de asomarse al futuro y contemplar al Verbo hecho carne que liga el cielo y la tierra mediante su obra y su vida. Y encontramos rápidamente, en segundo lugar, lo que Dios comienza a hacer con Jacob. Dice el capítulo 28, versículo 15. A Jacob se le dijo: he aquí, yo estoy contigo y te guiaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho en ti lo que yo he dicho. Cuando oímos una palabra así, me acuerdo, por ejemplo, de las palabras bellas de San Pablo cuando dice, y eso es para consuelo nuestro, que a veces no vemos ningún progreso en nuestra vida como creyentes, que aquel que comenzó la obra en mí, Él llegará a perfeccionarla. Y eso es lo que ocurrió en la vida de este tramposo, de este engañador, de este defraudador, de este suplantador, de este derribador. Y luego la narración salta luego de Betel hasta la región de Harán. No fue casual la llegada de Jacob a la tierra de Harán. ¿Saben por qué? Porque allí le habrían de hacer vivir su suerte. Tenía que probar una taza de su propio chocolate. Sin embargo, comenzaban a convertirse en realidad las promesas hechas por Dios. El Dios en el cual confiamos es un Dios para la vida ordinaria, interesado en nuestro bienestar, en nuestra dicha. No es un Dios para los domingos o días de guardar. Es un Dios para llevarlo con nosotros al trabajo, a la escuela, al hogar. Un Dios para quien nada de lo nuestro le es ajeno. El Dios de Jacob no permaneció con él impasible, indiferente. Lo guió paso a paso. Y sin embargo, Jacob seguía engañando, seguía defraudando, seguía derribando, seguía suplantando. Así como le había hecho Eliezer, ¿se acuerdan ustedes de Eliezer, aquel siervo de Abraham que mandó a cierta tierra, a Harán, para que le consiguiese esposa a Isaac? Así como hizo Eliezer, hizo Jacob.
Fue primeramente al pozo en las afueras de esta ciudad, y ahí se encontró con su prima Raquel, y Raquel lo llevó con su padre, tío de Jacob, y éste lo aceptó en su casa. Seguramente no le dijo la razón por la cual él se encontraba allí buscando asilo. Dice la Escritura que Jacob conoció a Raquel y comenzó a trabajar para su padre Labán, para tenerla por esposa. Y vamos observando que mientras trabajaba con su suegro, y por lo abusivo que se comportó su suegro con él también, por lo explotador y por lo engañoso que también se comportó, fue poco a poco Jacob comprendiendo de que quien engaña también termina siendo engañado. Vean ustedes del versículo 15 al 20 del capítulo 29. Se trata de la ocasión en que Jacob trabaja 7 años por Raquel, pero en lugar de darle a Raquel, le dieron a Lea. Dice así la Escritura: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Jacob había quedado prendado con el rostro lindo de Jacob, de Raquel, y también nos dice aquí por su bella figura. Pero Labán había identificado que Jacob tenía puestos los ojos en Raquel, y como Jacob no tenía la dote para poder ofrecer, Labán supuso que podría hacerlo trabajar para él. No solamente trabajó 7 años por Raquel, que finalmente no le dieron a Raquel, sino que tuvo que trabajar otros 7 años para que efectivamente le dieran a Raquel. Y no recuerdo si es en más de una ocasión que Jacob le dice: quiero regresar a mi tierra. No, quédate conmigo. Y todavía se quedó un buen rato más. Podemos calcular que se quedó unos 20 años trabajando. ¿Recibió salario? Seguramente también Labán le identificó sus habilidades como pastor de ovejas. Y como ya leímos hace un momento, el ofrecimiento que le hace Jacob de trabajar 7 años le pareció a Labán una oferta generosísima. Era mucho más de lo que Labán hubiese podido pedir. Pero Jacob estaba tan emocionado que Labán se aprovechó de esta oportunidad para explotarlo aún más. Dice el versículo 19 y 20: quédate conmigo. Labán aceptó el ofrecimiento de Jacob. Y luego dice el versículo 21 al 23: entonces dijo Jacob a Labán, después de esos 7 años, de esos primeros 7 años de trabajo: dame mi mujer. Seguramente Labán no la estaba dando después de esos 7 años.
Y tuvo que pedirla, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Podemos entender que Labán no tenía prisa de dar a su hija a Jacob. Y entonces comienzan a surgir las técnicas manipuladoras de Labán. Labán en estos versículos, por lo que alcanzamos a entender, no tenía como interés principal favorecer a su yerno y a su hija. Por el contrario, quería utilizarlos para él seguirse enriqueciendo mediante el trabajo de gente explotada. Y luego nos dice el versículo número 23 que él se llegó a ella. Y uno aquí se empieza a preguntar, ¿acaso no la conocía bien? ¿No la podía identificar? Bueno, hay tres posturas al respecto. Una, que estaba tan oscuro y que por eso Jacob no pudo identificarla. Dos, que ella llevaba un velo como lo llevaba puesto también Rebeca. Tres, que él estaba ebrio. Y parece ser esta la razón principal. ¿Por qué? Porque el término banquete que aparece en el versículo 23 viene de la raíz hebrea beber. Y no bebían con moderación. Imagínense como para no poderla identificar, ¿en qué estado entonces estaba? Explotado. Y ahora engañado. Y venida la mañana, él identifica que a quien le han dado no es precisamente por quien había trabajado 7 años. ¿Por qué me has hecho esto? Yo trabajé por Raquel 7 años. Y él dice, espera. Es que aquí tenemos por costumbre dar a la mayor. Dicen los estudiosos que no hay registro alguno para este tipo de costumbre en esa zona. Lo seguía engañando, le seguía tomando el pelo. Dice, cumple con esta semana y entonces toma a Raquel y trabaja otros 7 años. Y no dijo nada Jacob, a trabajar otros 7 años. Jacob, otros 7 años de servicio. No muestra esto, sino la actitud explotadora de Labán. ¿Saben qué, hermanos? Jacob aquí ha encontrado a su equivalente. Se ha encontrado con la horma de sus zapatos. Ahora sabe cómo se siente ser burlado, estafado, defraudado, engañado. Pero en el proceso de los siguientes capítulos, Jacob siguió engañando a su suegro y su suegro siguió engañando a Jacob y uno y otro se engañaban al mismo tiempo. Pero llegó un momento en que Jacob hizo un engaño mayúsculo y entonces tuvo que huir. Eso lo encontramos en el capítulo 30, del versículo 25 hasta el capítulo 31, versículo 16. Y cuando él huyó de la presencia de su suegro, no le quedó otra más que pensar, mi casa. Lo que significa que tenía que enfrentar un pasado. Fíjense, yo trabajo en una escuela de enfermería y obstetricia. Yo llegué ahí a trabajar en el año 2011 y ahorita estamos en el 2015. Llevo 4 años trabajando. Estoy en el área de servicios escolares. De repente me llegan ahí
jóvenes que en algún momento desertaron de la carrera. Y yo ahí tengo todo su expediente. En qué semestre se quedaron, los motivos por los que se fueron y su adeudo sobre todo. En algún momento los jóvenes, ellos no lo saben, ni yo tampoco tengo por qué decírselos, porque si no, pobre de mí ahí en la escuela. Hay gente que debe miles de pesos. Más les valía ir a su escuela de procedencia y solicitar un duplicado certificado. Pero no, tienen que pagar los miles de pesos para que se lleven sus documentos y continúen su marcha. Siempre hay un momento en que tenemos que regresar para enfrentar las cosas que están pendientes. Es duro enfrentar cosas pendientes, ciclos no cerrados. Es duro. Jacob vuelve a la tierra prometida. Se tiene que enfrentar de nuevo con su hermano Esaú. En el primer encuentro con Dios, de que ya hablamos, allá en Betel, Jacob estaba huyendo de la ira de su hermano. Y en este segundo encuentro, capítulo número 32, Jacob ahora va a buscar la reconciliación con su hermano. Y ahorita vamos a ver que igual también cuando busca la reconciliación, nuevamente a su modo, a su manera, casi sobornando a su hermano con todo el presente que le envía para que se contente. Porque tiene miedo que su hermano venga y lo mate. Y entramos aquí a nuestro pasaje. Jacob tiene un segundo encuentro nocturno con Dios. Jacob había enviado mensajeros a Esaú, capítulo 32, versículos 1 al 5. Los mensajeros regresaron a Jacob diciéndole que Esaú venía a encontrarse con Jacob acompañado nada más y nada menos que de 400 hombres. Una cantidad enorme de hombres. Y si todos eran del estilo de Jacob, rudos, fuertes, de armas y de cacería, dice la Biblia, capítulo 32, más abajo del 5, que Jacob se angustió, tuvo miedo. Entonces, dice la Escritura, Jacob tuvo gran temor y se angustió, porque pensó que venía a matarle. Y nuevamente busca la forma de arreglar las cosas a su modo. ¿Cuál era la forma habitual de arreglar las cosas? Envía mensajeros con un presente y muy sustancioso. Ustedes pueden notarlo allí, cuántas cabezas. Dicen por ahí los estudiosos que más o menos en ese presente iba como $500,000. Era una especie de soborno por lo que él había hecho anteriormente. Y vean ustedes, capítulo número 32, versículo 13. ¿Qué dice? Dice el 13, capítulo 32. Dice, y durmió allí aquella noche. Vamos a conectarlo con el versículo 22 ahora. Y se levantó aquella misma noche. Lo que dice el versículo número 13 sobre esa noche y lo que dice el versículo número 22 sobre esa noche es la misma noche. Es decir, si se durmió, no pudo conciliar el sueño porque le aterraba la idea de que vinieran 400 hombres y acabaran con él, con su familia y con toda su riqueza. Porque era la noche antes del encuentro con Esaú, por eso no podía dormir. Es como cuando nosotros a veces tenemos un problema mayúsculo, algo pendiente, algo no cerrado, algo que reclama nuestra presencia para dar la cara. No podemos dormir. ¿Cómo conciliar el sueño?
si al día siguiente se tenía que encontrar con Esaú? Y ya lo dije, hombre rudo, fuerte, de armas, de cacería, porque pensó que venía a matarlo a causa de sus engaños. Vean ustedes ahora el versículo 22 y 23 de nuestro pasaje, capítulo 32, 22 y 23. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Jacob se separa de su familia, de sus siervos, de sus siervas, de sus rebaños, de todo lo que constituía sus riquezas. Se quedó prácticamente solo. No hay nada peor que estar lejos de casa y solo, sola, en la oscuridad de la noche, esperando un encuentro hostil. Jacob se encuentra cósmicamente solo en la oscuridad, temeroso, angustiado. Y no es cierto que nosotros nos sentimos más fuertes, más seguros cuando estamos al lado de alguien. Sin embargo, lo que yo puedo identificar aquí es que es una bendición, una enorme bendición, saber estar solo, sola, estar solo, sola. Se le teme a la soledad, huimos de ella, la esquivamos. Se requiere de un gran valor para estar solo, para estar sola. Aguantar, resistir, verse, oírse, desnudar el alma ante quien todas las cosas son prácticamente desnudas. Urge estar a solas. Urge estar a cuentas. Y Jacob estuvo a solas y se puso a cuentas con Dios. Le confesó lo que él ya sabía que era Jacob y todo lo que había hecho. Fíjense, hermanos y hermanas, que les ha producido buenos resultados a los que enhorabuena han estado a cuentas con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo a cuentas con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo a solas con el Señor? Y luego nos dice aquí la Escritura, luchó con él un varón, versículo 24. Aquí se dice que la persona era un varón, pero el contexto implica que era más bien una manifestación divina, una teofanía. La lucha entre Jacob y este varón debe ser interpretada a la luz del contexto en la cual se dio. ¿Cuál es el contexto en el cual se da todo este asunto que nos comenta el capítulo 32? Número 1, la persecución de Labán, porque Jacob huyó de su casa. Número 2, el encuentro con su hermano, acompañado de 400 hombres. Jacob estaba viviendo un momento crítico en su vida. Estaba por enfrentarse con Esaú y tenía mucho temor. La pelea o la lucha física de la que se habla aquí, entre Jacob y el varón, representa o simboliza una lucha interna, una lucha espiritual, una lucha prácticamente entre Dios y Jacob, para determinar si Jacob seguía confiando en sí mismo o aprendía a confiar en Dios. Hasta este momento había confiado en sí mismo para resolver sus problemas del modo acostumbrado, pero ahora Dios usa esta crisis para enfrentarlo. Pero aún así Dios quiso animarlo. ¿Saben qué le estaba enseñando Dios a Esaú también aquí? A Jacob. Dios le estaba enseñando que había una lucha más importante con Dios mismo que la que iba a sostener con Esaú. Y si él salía librado de su lucha con Dios, entonces podía sobrevivir a cualquier encuentro que tuviera con su hermano.
Me hace pensar un poco cuando pensamos en conceptos de teología, de que si no es correcta nuestra relación con Dios, va a haber fractura en las relaciones con los demás. Y para que haya una buena relación con los demás, necesito primero que haya una buena relación con Dios. Dios quería enseñarle a Jacob que debía tener mayor miedo de Dios que de Esaú mismo. Y luego nos dice aquí la Escritura que al rayar el alba, el varón que luchaba con Jacob dijo: déjame. Al parecer Jacob podía más que él, pero no es que Jacob fuera más fuerte que este varón. Las palabras de este varón se deben más bien a la tenacidad con la cual luchaba Jacob. Un comentarista bíblico afirma que la pelea duró toda la noche, no por la fuerza de Jacob, sino por la gracia de este varón, porque este varón pudo haberlo pulverizado en el primer momento del encuentro. Y una vez más, nos encontramos aquí, que a Jacob, en ese forcejeo, en esa lucha, quizás Jacob no estaba preparado para ella, pero igual, en un debate, alguien hace un truco y de repente vence. El forcejeo le disloca la pierna a la altura del muslo, pero eso con la finalidad de ayudarlo a ver y a sentir su humana debilidad. Pero aún así, nos dice la Escritura que Jacob seguía agarrado, seguía insistiendo: no te dejaré si no me bendices. Y el varón aquí le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Cuando Jacob revela su nombre a Dios, también está revelándole su identidad, su carácter. Es decir, Jacob le está diciendo: soy un suplantador, soy un mentiroso, soy un engañador, soy uno que sobrepasa a otros por fuerza, por engaño y también por traición. Prácticamente está desnudando su alma ante este varón. ¿Y qué responde este varón? Ya no será más tu nombre tal y como lo has descrito. Tu nombre ahora va a ser diferente. Tu nombre va a ser ahora Israel, príncipe de Dios. El que ha luchado con Dios. Recibe otro nombre. Y ya no sería entonces más llamado engañador, mentiroso, suplantador. Porque ha luchado con Dios y ha luchado con los hombres. Esto significa, hermanos y hermanas, que un cambio de nombre, como aquí lo estamos observando, es el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de una persona. Un nuevo modo de vivir, una nueva identidad, un nuevo propósito, porque ahora tiene una nueva naturaleza. Por eso hace un momento yo les decía que en el capítulo número 28, Jacob tiene su encuentro con Dios. Pero ahí no acaba todo con el encuentro con Dios. Todavía hay que recorrer un gran trecho, pero Jacob tenía que ser confrontado con todas las que había hecho. Dice el versículo número 29, 32-29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Cuando Jacob pregunta el nombre a su oponente, es casi seguro que entiende que se trata de Dios. Pero desvía la pregunta este varón y le responde con una pregunta también: ¿por qué preguntas por mi nombre? Entonces se le da a Jacob, ahora llamado Israel, la bendición que había solicitado desde el versículo número 26. Fíjense ustedes aquí, hermanos, hermanas, que al esconder su nombre este varón, y prácticamente Jacob entiende que es Dios con quien ha luchado. Dios
se asegura de que Jacob no pueda, ni siquiera lo intente, nuevamente, ser rival de Dios a la fuerza. Que no intente colocarse en la misma posición de Dios. ¿Quién es el ser humano para colocarse en la misma posición que Él? Que Dios, para luchar con Él. Jacob, hermanos, no se aleja de este encuentro con Dios sin una marca en su vida. Tiene un nuevo nombre, tiene una nueva identidad, tiene una nueva naturaleza. Esto es parte de la bendición solicitada por Jacob, pero otra parte de la bendición solicitada es haber sobrevivido al encuentro con Esaú, cuando él se había mal viajado, porque se había mal viajado, no sabía con qué intenciones venía su hermano. Su hermano, cuando lo vio, le recibió afectuosamente. Esa es otra bendición. Pero también parte de la bendición tiene que ver con el hecho de que Jacob tuviese la bendición de ser bendición. ¿Cómo fue esto? ¿Se acuerdan ustedes que él bendijo a todos sus hijos? Bendijo a sus nietos, Efraín y Manasés. Bendijo a Faraón. ¿Qué es lo que Dios tendría que hacer con nosotros para que tuviésemos su bendición? A Jacob le descoyuntaron la pierna en la parte del muslo. ¿Se acuerdan ustedes cuando San Pablo también en su persecución a la iglesia le dice el Señor: dura cosa es, ¿por qué tanto te empeñas en pincharte en el aguijón? ¿En qué seguimos insistiendo? ¿En qué seguimos debatiéndonos? ¿En qué seguimos luchando, peleando? Dios tiene que derribarnos, tiene que humillarnos para que podamos recibir su bendición. No nos quedemos con el nuevo nacimiento, hay un largo trecho que recorrer. Y la vida siempre nos coloca en situaciones donde tenemos que resolver pendientes. No estamos solos. Enfrentemos todo lo que no hemos cerrado. Ahí está la bendición del Señor. Que Dios les bendiga.